La Atlántida, en el continente que se tragó el mar. Las leyendas más antiguas murmuran que hubo un tiempo en el que la Tierra todavía no había sellado todos sus secretos. Un tiempo en el que el mar no era dueño de todas las profundidades que hoy guarda, y en el que un continente entero respiraba luz, conocimiento y una extraña forma de poder que ningún imperio posterior logró igualar. Ese lugar envuelto entre susurros y advertencias es la Atlántida. El nombre flota como un espejismo entre las sombras de la historia, brillando en los bordes de los mapas imposibles y extendiéndose como una herida abierta en la memoria humana. No hay civilización que no haya escuchado su mito, y no hay explorador que no haya sentido el llamado del océano, como si las aguas mismas guardaran la promesa de revelar lo que una vez se hundió para siempre. Las primeras referencias nacen del filósofo griego que dejó más preguntas que respuestas en Platón. Él habló de un imperio de poder inmenso, gobernado por reyes que parecían más cercanos a los dioses que a los hombres. Describió templos cuyo brillo se confundía con el sol, ciudades circulares que giraban como engranajes de piedra, y un sistema tan avanzado que parecía anticipar la tecnología de eras lejanas. Pero Platón no hablaba de fantasía. Aseguraba que su relato provenía de historias mucho más antiguas, transmitidas por sacerdotes egipcios que guardaban la memoria del mundo como quien resguarda un tesoro destinado solo a los oídos correctos. Y aún así, cada palabra quedó suspendida en el aire, desafiando a todos los que se atrevían a preguntarse qué había más allá de lo visible. La Atlántida no era simplemente un reino próspero, era un símbolo, un recordatorio de que el mundo ha visto surgir y caer civilizaciones capaces de moldear el destino humano. Y sin embargo, algo ocurrió, algo tan profundo, tan devastador, que un continente entero desapareció como si nunca hubiese existido. Las leyendas hablan de un cataclismo que combinó fuego y agua, truenos que dividieron la bóveda celeste y una oscuridad que se tragó ciudades completas. El océano avanzó con una violencia imposible, arrastrando torres, templos y caminos, mientras la tierra se abría en grietas que parecían conducir al corazón mismo del planeta. De un día para otro, el continente dejó de respirar. Pero la pregunta persiste como un eco en los pasillos invisibles del tiempo. ¿Fue realmente destruida por los dioses, como insinúan tantos relatos antiguos, o hubo algo más? Aquí es donde el misterio se afila. La teoría más inquietante habla de un conocimiento prohibido, de un poder tan grande que pudo haber amenazado el equilibrio natural del mundo. Hay quienes aseguran que la Atlántida no cayó por accidente, sino por consecuencia, que sus habitantes, obsesionados con comprender la estructura íntima del universo, cruzaron un límite que jamás debió cruzarse. Imagina por un momento un continente donde la energía fluía como un río invisible, donde se utilizaban minerales que hoy apenas reconocemos, y donde los templos funcionaban como máquinas vivas que amplificaban la mente humana. Imagina a un pueblo que dominaba la geometría sagrada, el magnetismo terrestre y la vibración como una herramienta de creación. Si existió un lugar así, ¿cómo no habría de volverse un blanco para los dioses o para las fuerzas que custodian los secretos más peligrosos de este mundo? Aún hoy, los océanos guardan silencios demasiado profundos. Cada tanto, los sonares detectan estructuras imposibles en el fondo marino, columnas, muros, patrones que no corresponden a la naturaleza. Y aunque la ciencia contemporánea intenta explicar esas formas como caprichos geológicos, hay un murmullo persistente entre quienes escuchan con más atención a que la Tierra guarda su memoria en capas y que algunas no desaparecen del todo. Cuando el mar se aquieta y el sol cae en línea recta sobre ciertas aguas del Atlántico, hay quienes aseguran ver destellos, como si fragmentos de un antiguo resplandor intentaran emerger, como si algo allá abajo no hubiera muerto del todo. Quienes dedican su vida a estudiar estos enigmas no lo reconocen abiertamente, pero en sus voces tiembla una certeza que no se atreven a escribir, aunque la Atlántida no es un mito, es un recordatorio de que el mundo ha sido moldeado por manos desconocidas y que quizá no somos la primera humanidad en caminar sobre la superficie del planeta. El océano cubre más de la mitad de la Tierra, y lo que oculta bajo sus aguas podría cambiar para siempre nuestra idea de quiénes somos. Por eso este misterio no se apaga, por eso vuelve una y otra vez, con la persistencia de un susurro que no quiere ser olvidado. Si sientes que hay algo en ti que despierta cuando escuchas historias como esta, si una parte de tu mente se ilumina ante la idea de civilizaciones perdidas y conocimientos prohibidos, entonces suscríbete, porque cada nuevo misterio que explores abre una puerta, y cada puerta revela que aún queda mucho por descubrir. Y esta apenas es la primera sombra que se asoma desde el fondo del mar. Continúa: la Atlántida no ha terminado de hablar. Platón no inventó la Atlántida. Esa es la primera gran confusión. Lo que hoy se considera un mito nació en realidad de una cadena de memorias mucho más antigua que él, según su propio testimonio. La historia le llegó a través de Solón,
uno de los 7 sabios de Grecia, quien la habría escuchado en tierras egipcias. Allí, entre templos grabados con símbolos imposibles y sacerdotes que conocían el mundo como si hubieran vivido varias vidas, le hablaron de un continente desaparecido hacía 9000 años. Un lugar que, en su época, ya era recordado como un pasado remoto, casi legendario. Eso significa que, de ser real, la Atlántida habría existido miles de años antes incluso de las primeras dinastías egipcias. Demasiado antiguo para caber en los registros que la historia oficial considera aceptables, los sacerdotes describieron a Solón un reino poderoso que se extendía más allá de las columnas de Heracles. El nombre que los griegos daban al estrecho de Gibraltar. Decían que sus ejércitos no tenían igual, que sus barcos navegaban mares que los hombres comunes temían, y que su arquitectura desafiaba la comprensión humana. Pero sobre todo, insistían en algo que casi nunca se menciona: los atlantes eran maestros de un tipo de conocimiento que ellos llamaban la ciencia de la energía viva. No se referían a magia ni a rituales, sino a una comprensión profunda de cómo fluía la fuerza que mantiene unido al mundo. Según ellos, los atlantes podían dirigir la energía de la tierra como un artesano dirige el fuego en su forja. El relato continúa con un detalle perturbador. A los sacerdotes afirmaban que la decadencia de la Atlántida comenzó cuando los atlantes usaron ese conocimiento no para crear, sino para dominar, no para elevarse, sino para imponerse. El poder se convirtió en ambición y la ambición en soberbia. Desde ese punto, su destino quedó sellado. La historia aparece una y otra vez en las tradiciones antiguas, desde los mitos egipcios hasta las crónicas mesopotámicas, siempre con el mismo mensaje: cuando un pueblo alcanza un nivel de poder que supera el equilibrio natural, fuerzas más grandes intervienen. Pero, ¿qué fuerzas? Y, aún más inquietante, ¿por qué? Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Algunos textos que sobrevivieron en fragmentos hablan de un cataclismo que no fue causado por un desastre natural, sino por algo que alteró el funcionamiento del planeta. Los sacerdotes describieron terremotos tan violentos que parecían venir desde el interior mismo de la Tierra. Dijeron que la Atlántida cayó en un solo día y una sola noche, como si un mecanismo invisible hubiera sido activado. Ni los ejércitos más poderosos, ni los templos más sólidos, ni los reyes más sabios pudieron evitarlo. Lo sorprendente es que esta fecha coincide de manera aproximada con lo que los geólogos modernos reconocen como el final de la última glaciación, un periodo en el que el nivel del mar se elevó de forma brusca e inexplicable. Numerosos territorios costeros quedaron sumergidos bajo el agua. Ciudades enteras desaparecieron sin dejar rastro. Y aunque la ciencia dice que todo fue consecuencia de un cambio climático natural, hay patrones que no encajan del todo. En algunos lugares del planeta, el aumento del nivel del mar fue tan rápido que no parece seguir el ritmo normal del deshielo. Parece, más bien, el resultado de un fenómeno abrupto, casi instantáneo, como si algo hubiera sacudido el equilibrio del planeta en un solo momento. A lo largo del mundo se han encontrado restos que alimentan esta sospecha: estructuras sumergidas, pirámides que desafían la datación oficial, muros que se extienden en paralelo al fondo del océano como si fueran restos de avenidas gigantescas. Uno de los casos más inquietantes es el de Yonaguni, en Japón, una formación que algunos aseguran que es natural, pero que otros consideran un complejo arquitectónico sumergido por un evento súbito. Sus escaleras perfectas, sus ángulos rectos y sus plataformas colosales parecen gritar que allí hubo algo más pero lo más extraño no es su forma. Lo realmente perturbador es que su datación sugiere que estuvo en superficie justo cuando, según las crónicas egipcias, la Atlántida desapareció bajo el mar. Volvamos a los relatos más antiguos. Según Platón, los atlantes habían creado una sociedad basada en un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Sus templos circulares simbolizaban la unión entre el hombre y la fuerza terrestre. Pero, con el tiempo, los gobernantes se dejaron llevar por la ambición, debilitando el estado interior del pueblo atlante y rompiendo el equilibrio que sostenía su conocimiento. Esta ruptura es un elemento repetido en las narraciones sobre civilizaciones antiguas. Siempre que un pueblo alcanza un nivel extraordinario de poder, parece surgir un punto de quiebre que abre las puertas a la destrucción. Y aquí surge una idea que no puede ignorarse: ¿y si la Atlántida no cayó por castigo divino, sino por una decisión consciente de quienes vigilaban los límites del conocimiento humano? No se trata de dioses, al menos no en el sentido tradicional, sino de fuerzas antiguas, energías, leyes que se activan cuando la armonía del mundo se rompe, como si el planeta mismo tuviera mecanismos de defensa. Piensa por un momento en esto. ¿Y si la Atlántida fue la primera advertencia? ¿Y si el mundo guarda memoria de lo que ocurre cuando una civilización toca un poder que aún no comprende? Por eso, el misterio persiste. No solo porque perdimos un continente, sino porque tal vez perdimos un espejo, un reflejo de lo que la humanidad puede llegar a ser y de lo que puede llegar a destruir. Si sientes que este viaje hacia el pasado escondido del mundo te está revelando algo,
suscríbete, porque aún no hemos descendido al fondo de este océano. Falta lo más inquietante, lo más prohibido, lo que conecta a la Atlántida con un conocimiento que todavía respira en las sombras de la historia. Hay un punto en el que el mito deja de comportarse como un simple relato y comienza a actuar como una sombra viva. Ese punto es cuando los fragmentos dispersos de distintas civilizaciones coinciden sin haberse conocido entre sí, y en sucede con la Atlántida. Susurros de un continente perdido aparecen en culturas separadas por océanos, siglos y lenguas desconocidas entre ellas. Y aún así, describen lo mismo en una tierra luminosa, un pueblo avanzado y un final repentino que mezcló fuego, agua y un poder que dejó cicatrices en la memoria humana. Esta coincidencia no es casual. Es como si la mente humana hubiera quedado marcada por un eco muy antiguo, un eco que aún resuena en los rincones más profundos de nuestra conciencia. Lo más inquietante es que, a diferencia de otras leyendas, la Atlántida no se presenta como un mito metafórico, sino como una advertencia, algo que recuerda un sueño que todos hemos tenido sin saber por qué. Desde los relatos de los sacerdotes egipcios hasta los mitos de los pueblos del mar, la idea de una civilización poderosa que cayó por su propio desequilibrio aparece una y otra vez. Y cuando un mismo símbolo emerge en culturas independientes, los antropólogos saben que no se trata de coincidencia, se trata de un arquetipo, un mensaje que la humanidad conserva desde tiempos anteriores a la historia. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Por qué un continente perdido tendría tanta fuerza en la mente humana? ¿Qué energía permanece en nosotros para que, miles de años después, su historia siga levantando un estremecimiento inexplicable? La respuesta podría estar en la forma en que la memoria humana funciona. No solo recordamos lo que vivimos, también recordamos lo que temimos vivir, lo que sentimos perder, incluso aquello que nuestros ancestros experimentaron en silencio. La Atlántida no sería simplemente una historia contada, sería una herida heredada. Algunos investigadores modernos proponen que la caída de la Atlántida dejó una impresión tan profunda en la conciencia humana colectiva que se convirtió en un símbolo del peligro de un conocimiento desbordado. No un castigo divino, sino una advertencia psicológica. Como si la mente humana, en su núcleo más antiguo, supiera que existe un límite natural que no puede cruzarse sin enfrentar las consecuencias. La Atlántida se convierte entonces en un espejo arquetípico que cada civilización futura observa con inquietud, porque refleja lo que podría suceder si cruzamos la línea que separa el equilibrio de la destrucción. Pero la historia no termina ahí. Lo realmente sorprendente es que, según ciertos textos esotéricos, los atlantes no desaparecieron por completo. Se dice que una parte de ellos sobrevivió y transmitió su conocimiento a otros pueblos. Estas historias han circulado en versiones distintas. Unos hablan de sabios que llegaron a Egipto y enseñaron geometría, astronomía y la misteriosa ciencia de la energía. Otros mencionan viajeros que llegaron a las costas de América mucho antes de que los libros de historia registraran el primer contacto. Y en algunas tradiciones indígenas, especialmente en la región andina, existen leyendas de seres blancos, altos y luminosos que enseñaron a construir templos y observar el cielo antes de desaparecer sin dejar rastro. Aquí la conexión con la mente humana se vuelve aún más profunda. ¿Por qué tantas culturas recuerdan maestros venidos del mar? ¿Por qué describen a estos seres como portadores de conocimiento antiguo y perdido? La psicología podría decir que estos relatos nacen de la necesidad de explicar los avances repentinos de las civilizaciones antiguas. Pero eso no explica por qué las descripciones coinciden. No explica por qué hablan del mar, de la luz y de una sabiduría que no parecía humana. Algunos neurocientíficos proponen una idea fascinante. La mente humana está diseñada para recordar patrones que pertenecen a su pasado evolutivo, incluso aquellos que no entiende. Esto significa que ciertas historias se conservan porque responden a un miedo o una memoria profunda inscrita en nuestra psique. La Atlántida encaja en ese concepto. Es como si nuestra conciencia guardara el recuerdo de una civilización que alcanzó un nivel demasiado alto y fue derribada por un desequilibrio universal, como si los seres humanos llevaran dentro el eco de una advertencia antigua: no desafíes aquello que aún no comprendes. También existe una teoría más atrevida, una que habla de frecuencias, vibraciones y memoria energética. Según esta visión, los lugares que han sido escenario de grandes tragedias conservan una huella invisible que puede sentirse incluso miles de años después. Si un continente entero se hundió en un acto de destrucción masiva, es posible que la Tierra haya conservado esa memoria y que los seres humanos, sensibles a esa energía, la interpreten como visiones, sueños o intuiciones que luego se transforman en historias. De ser así, la Atlántida seguiría hablándonos desde el fondo del océano, no con palabras, sino con una vibración que se filtra hacia la conciencia de quienes están dispuestos a escuchar. Por eso, cada vez que nos acercamos a esta historia, sentimos algo extraño, una mezcla de nostalgia y temor.
como si recordáramos algo que no vivimos, como si una voz antigua despertara en nosotros. Es esa sensación la que hace que la Atlántida no sea solo un misterio histórico, sino un misterio psicológico. Uno que toca el territorio donde se cruzan la memoria ancestral, la intuición y los símbolos que construyen la identidad humana. Si este viaje te está revelando algo dentro de ti, si hay una parte de tu mente que siente que esta historia resuena con un recuerdo olvidado, entonces suscríbete, porque lo que sigue es más profundo. Vamos a entrar en la revelación que muchos han intentado evitar, lo que realmente se escondía en la Atlántida y por qué su luz fue apagada con tanta determinación. Para entender por qué la Atlántida desapareció, debemos entrar en la zona más prohibida de su historia, aquello que no se cuenta en los diálogos de Platón, ni en los mitos reconstruidos por la arqueología moderna. Lo que sigue no busca explicar el hundimiento como un simple desastre, sino como una decisión, como un acto de silenciamiento cósmico, porque cuando las civilizaciones alcanzan ciertos umbrales de poder, dejan de ser únicamente sociedades humanas y comienzan a convertirse en fuerzas capaces de alterar la estructura misma del mundo. Y todo indica que la Atlántida cruzó esa línea. Hay textos esotéricos que sobrevivieron a través de escuelas de conocimiento que nunca aparecieron en los libros oficiales a manuscritos herméticos, fragmentos de tradiciones órficas, tablillas mesopotámicas y visiones de místicos antiguos que, extrañamente, coinciden. Todos describen que la Atlántida no se diferenciaba del resto de civilizaciones solo por su arquitectura o su organización, sino por su manejo de una energía que definían como la vibración primordial. Según estos relatos, el mundo no está hecho solo de materia, está sostenido por una frecuencia que mantiene unidos los elementos. Dominar esa frecuencia implicaba dominar la creación. Los atlantes descubrieron que ciertas piedras, especialmente cristalinas, podían funcionar como resonadores de esa vibración. No eran simples minerales, sino amplificadores naturales capaces de almacenar, dirigir y liberar energía en cantidades que hoy consideraríamos imposible. Estas estructuras, colocadas en lugares estratégicos, formaban una red que cubría todo el continente. Algunos las llaman nodos, otros antenas, pero todos coinciden en algo. La Atlántida funcionaba como un organismo energético. Sus templos no eran templos, eran máquinas vivas que regulaban la armonía entre los seres humanos, la naturaleza y la tierra. Pero así como sucede con cualquier forma de poder, apareció la ambición. Los reyes, que al principio eran guardianes de la energía, comenzaron a usarla como herramienta de supremacía. Empezaron a experimentar con la idea de modificar la vibración de la tierra, creyendo que podían alterar el clima, el mar y las placas que sostiene el mundo. El conocimiento que estaba destinado a mantener el equilibrio se transformó en un arma invisible. Y aquí aparece la revelación que muchas tradiciones han tratado de ocultar. A los atlantes lograron abrir algo que nunca debía abrirse. Los textos lo describen como un portal, una grieta entre dimensiones, una herida en el tejido del mundo. Los atlantes buscaban acceder al origen de la vibración primordial para replicar su poder sin depender de la naturaleza. Querían crear su propia energía, una que no fuera regulada por las leyes del planeta. Pero al hacerlo rompieron la sincronía que mantenía en calma a la Tierra. La frecuencia comenzó a vibrar fuera de control. Los cristales, que antes amplificaban la armonía, comenzaron a amplificar la inestabilidad, y la Tierra respondió como un ser vivo herido. Primero fueron los temblores, movimientos tan intensos que partían montañas. Luego vinieron las erupciones volcánicas, porque la Tierra respiraba fuego a través de sus grietas. Y finalmente llegó el océano. El mar avanzó con una fuerza tan violenta que parecía tener voluntad propia. No fue un tsunami, ni un simple maremoto. Fue un acto de equilibrio, un acto que la naturaleza lleva a cabo cuando algo amenaza su orden profundo. La Atlántida, con su red de energía desequilibrada, se había convertido en un núcleo de inestabilidad que debía ser apagado. Hay quienes aseguran que la destrucción fue demasiado precisa para ser un accidente. Un continente entero hundido en un solo día y una sola noche no sugiere un desastre natural. Sugiere un mecanismo activado, un evento de contención. Algunas escuelas ocultistas afirman que la Tierra posee sistemas automáticos de defensa para preservar su estructura energética. Cuando una civilización altera las líneas de fuerza planetarias de manera crítica, el mundo reacciona, no como castigo, sino como preservación. Este concepto no es tan improbable como parece. La física moderna reconoce que la Tierra posee campos electromagnéticos sensibles a alteraciones intensas. Si una sociedad antigua hubiera manipulado estos campos de manera artificial, los efectos podrían haber sido devastadores. Y lo más inquietante es que algunas de las anomalías geológicas del Atlántico coinciden con patrones de fractura, que sugieren una liberación masiva de energía en un periodo muy corto. Pero hay algo más.
algo que la mayoría desconoce porque nunca llegó a convertirse en parte de la historia oficial. Según ciertas visiones conservadas por místicos tibetanos y hermetistas árabes, la Atlántida no murió. Una parte de su conocimiento fue sellada, no destruida. Se dice que los últimos sabios atlantes, conscientes del colapso inminente, consiguieron cerrar el portal que habían abierto y sellar la energía en reposo. Para hacerlo, sacrificaron la última de las grandes máquinas cristalinas y la hundieron en la parte más profunda del océano. Allí todavía duerme, según estas tradiciones, como un corazón apagado que nadie debería intentar reactivar. Y aquí surge otra pregunta perturbadora en sí. Este conocimiento era tan peligroso. ¿Por qué tantas culturas posteriores parecen haber heredado fragmentos? ¿Por qué existen pirámides, templos y monolitos alineados con exactitud astronómica, como si replicaran los nodos de la antigua Atlántida? Tal vez algunos sobrevivientes escaparon, tal vez algunos llevaron consigo parte de la ciencia vibracional, o tal vez, y esta es la hipótesis más inquietante, la Atlántida nunca desapareció del todo. Quizás su memoria sigue activa, sus símbolos dispersos y su energía latente, esperando a que el mundo vuelva a tocar aquello que una vez quebró el equilibrio. Si sientes que lo que lees no es solo historia, sino un llamado, una vibración que despierta algo en ti, suscríbete, porque lo que sigue no es una conclusión, es una advertencia. Y en la última sección, descubrirás por qué la Atlántida podría no ser un misterio del pasado, sino un reflejo de algo que está volviendo a repetirse en nuestro tiempo. Dicen que los océanos guardan sus secretos con la fidelidad de una tumba antigua, pero algunos misterios no descansan, sino que respiran bajo el agua como un animal dormido que espera el momento adecuado para despertar. La Atlántida es uno de esos misterios, lo que surgió como una historia contada por Platón. Atravesó milenios y culturas hasta convertirse en la sombra más persistente de nuestro pasado. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es lo que ocurrió hace miles de años, sino lo que está comenzando a ocurrir ahora. Mira a tu alrededor. La humanidad actual está jugando con fuerzas muy similares a las que se describen en los textos antiguos. Manipulamos la energía, perforamos la tierra, alteramos los campos magnéticos, enviamos ondas invisibles a través del mundo, construimos máquinas que pueden modificar el clima, herramientas capaces de alterar la vibración natural de la Tierra y tecnologías que, aunque no lo admitamos abiertamente, empiezan a rozar el límite entre lo permitido y lo desconocido. Lo que antes solo era una advertencia en forma de mito, hoy es una realidad envuelta en cables, satélites, laboratorios y torres de acero. La Atlántida no desapareció porque fuera malvada. Desapareció porque ignoró una ley que ningún ser humano puede romper sin enfrentar las consecuencias: la armonía entre el poder y la conciencia. Los atlantes dominaron la vibración del mundo, pero no dominaron su propia ambición. Y esa es la primera señal que comienza a repetirse en nuestra era. No es casualidad que, en las últimas décadas, se hayan registrado anomalías inusuales en los océanos, como si algo en el fondo del mar estuviera cambiando. Desde parpadeos de luz inexplicables captados por submarinos científicos, hasta estructuras recién detectadas que no encajan en ningún registro geológico. El océano Atlántico parece agitarse como si una memoria antigua se removiera en sus profundidades. Los geofísicos registran patrones extraños en la resonancia Schumann, una vibración natural del planeta, similar a un latido. Algunos expertos aseguran que estas variaciones podrían ser normales. Otros, sin embargo, creen que indican que la Tierra está respondiendo a fuerzas externas que la desequilibran. Es imposible no recordar los relatos de la Atlántida cuando se analizan estos cambios. Es como si el planeta enviara señales, igual que lo hizo antes de la caída del continente perdido. Señales que muy pocos son capaces de interpretar. Hay investigadores que, sin declararlo públicamente, consideran que la ubicación de la Atlántida podría estar relacionada con una zona del Atlántico conocida por sus anomalías electromagnéticas, el llamado Triángulo de las Bermudas. Allí, brújulas se desvían, criaturas marinas se comportan de forma errática y vehículos desaparecen sin explicación lógica. No es necesario aceptar estas historias como verdades absolutas para reconocer un hecho inquietante. Esa región muestra un comportamiento energético que no debería existir. Y si recordamos que los atlantes trabajaban con nodos de energía, la hipótesis se vuelve aún más perturbadora. ¿Y si uno de esos nodos todavía sigue activo, incluso después de miles de años? No hay arqueólogo que quiera admitirlo. No hay científico que se atreva a afirmarlo abiertamente. Pero bajo la superficie del océano Atlántico, se han detectado formaciones demasiado rectas, demasiado simétricas, demasiado perfectas como para ser aleatorias. Muros, plataformas, estructuras gigantescas cubiertas por siglos de sedimento, como si una ciudad entera hubiera sido tragada por el agua. Cada vez que una expedición se acerca,
ocurre algo extraño en fallas eléctricas, temblores leves, interferencias en los instrumentos de comunicación, como si el lugar mismo rechazara cualquier intento de ser observado. Y aquí surge la última revelación, la más inquietante de todas antes. Hay tradiciones espirituales que aseguran que la Atlántida no fue destruida del todo, que bajo el océano quedó un núcleo energético dormido, un corazón silencioso que se activará cuando el mundo alcance nuevamente el mismo punto de desequilibrio que provocó su caída, no para destruirnos, sino para advertirnos, para recordarnos que no podemos caminar hacia un tipo de poder sin saber quiénes somos. Lo que está en juego no es la historia, sino el futuro, porque la humanidad moderna está repitiendo patrones: aceleración tecnológica sin conciencia, manipulación energética sin comprensión profunda, separación entre conocimiento y sabiduría. Estamos, una vez más, rozando el límite. Y si el pasado es un espejo, entonces lo que le ocurrió a la Atlántida no fue un accidente, sino una advertencia para todos los que vendrían después. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Quizá por eso tantas personas sienten un llamado inexplicable hacia la Atlántida. No es solo curiosidad histórica, es intuición, es memoria, es un mensaje que viaja desde el fondo del mar hacia quienes pueden percibirlo. Y tú, que has llegado hasta aquí, quizás también percibas ese eco, una sensación de que esta historia no está completa, de que aún queda algo por revelarse, como si el continente perdido no fuera un recuerdo del pasado, sino un capítulo que está a punto de repetirse si no despertamos a tiempo. Si deseas seguir explorando estos misterios, suscríbete. Este canal no solo cuenta historias, abre puertas, y cada puerta te acerca un poco más a lo que siempre ha estado ahí, oculto bajo la superficie del mundo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes